Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos Lucha Libre con bastantes minutos de retraso. Entendible porque Carlos Bert, nuestro invitado, buenas tardes Carlos, ha tenido que hacer lo que estamos haciendo todos, transportarse en lo que se puede, tramos del teleférico que felizmente está habilitado y soportar las consecuencias de la falta de transporte, pero como resultado de la falta de gasolina. Carlos, buenas tardes. Zulema, gracias por la invitación. En efecto, no está fácil trasladarse, especialmente de barrios alejados al centro, de manera que disculpas a la audiencia por el retraso y al mismo tiempo un caluroso saludo, ¿no?, a esta audiencia que ya sabemos está creciendo día que pasa. Carlos, bueno, tú eres un hombre de mucha experiencia, has tenido que protagonizar muchos momentos políticos de crisis en la etapa previa a la recuperación de la democracia, en la afirmación de la democracia, que ha sido un proceso difícil, pero creo que este es uno de los momentos más críticos. ¿Cuál es tu percepción? Sí, estamos viviendo un momento crítico, difícil, con muchos obstáculos, con confusión en la población, un gobierno transitorio aceptado por la población, pero con una base constitucional bastante precaria, impugnado por parte de la población. Bueno, es un momento difícil. Yo diría que después de los conflictos en torno a la Asamblea Constituyente, que también ocasionaron muertos en Pando, en Sucre, etcétera, después de ese Después de la Calancha. Después de la Calancha, pero no solo la Calancha, ¿no? Asamblea, la Calancha, muere un cooperativista minero en Sucre que llegaba de Potosí, y sobre todo lo de Pando, ¿no? Sí. Fue un momento también muy tenso, en el que, al igual que ahora, parecía que la unidad del país estaba en conflicto. Bueno, son dos momentos así difíciles, y antes de eso, las dictaduras militares que nos tocó a nosotros enfrentar, ¿no? Como están haciendo los jóvenes ahora, hicieron ahora con Evo Morales. Nos tocó a nosotros enfrentar a las dictaduras, sucesivos momentos críticos, ¿no? El golpe de García Mesa, los asesinatos en la COV, el golpe de Natush Bush, con elevadas cuotas de sangre. 60 muertos, ¿no? Caramba, entonces son así momentos en la historia de Bolivia que pensábamos todos que ya había pasado, y nos vemos inmersos en este momento tan difícil y complicado. Con características muy particulares, ¿no? Sí. Porque en todos esos pasajes que tú has mencionado, de pasada también, porque si tendríamos que entrar en el detalle, no tendríamos mucho tiempo para hacerlo, pero yo veo que las formas de beligerancia que se han manifestado en esta crisis no habíamos visto antes, ¿no es cierto? Porque incluso en las dictaduras eran, pues, estábamos ahí los militantes en la primera línea de batalla con parte de sectores, de trabajadores, etcétera, pero la población estaba resguardada en sus casas y salvo una bala perdida, porque han habido casos de esa naturaleza, no se había generado el pánico, la estrategia del miedo, el vandalismo y la arremetida que se generó en este tiempo. Sí, Zulema, coincido contigo. Una de las particularidades de este conflicto, que no estuvo presente ni en
en torno a la Asamblea Constituyente, estamos hablando del 97. 96, 96. Desde el 7 al 8, ¿no? Ujú. 2 años, que no estuvo, y menos todavía en las dictaduras. A mi juicio es el siguiente particular, ¿no? Un sello particular de este momento. Como en todos los tiempos, los jóvenes hoy día han dado el pecho, han salido a la calle, han combatido masivamente, como lo hicimos nosotros en nuestra época. Ajá. Que también éramos jóvenes. Claro, por supuesto, pero a diferencia de nuestra experiencia, que es natural en la juventud, en esta oportunidad han salido las mamás con sus hijas, los papás con sus hijos, los bloqueos, ¿cómo se llaman? Las trincheras que han armado, estaban formadas por jóvenes y sus papás. Uh-huh. La familia, ¿no? La familia entera. Uh-huh. A nosotros, nuestros papás querían meternos a la casa. Claro, ¿no? Se sentían angustiados, no vayas, no salgas, y nosotros escapábamos para salir. Hoy han salido familias enteras. Ese es un... Entonces, así se explica que se haya querido... que se hayan quemado casas, que se hayan querido atacar las casas, saquearlas. Claro. Había una estrategia del saqueo. La gente se fue sí. con saquillos, por ejemplo, a saquear Farmacorp. Sí, yo no sé qué estarán haciendo con los medicamentos que han saqueado, porque uno tiene que ser más o menos relativamente entendido para saber para qué sirven los medicamentos, pero parece que respondían a una consigna: vayan y saqueen todo lo que puedan. Sí, esa es otra característica de este... O sea, una articulación política vandálica. Sí, la respuesta de parte de las fuerzas que decían defender o compartir los puntos de vista de Evo Morales se dedicaron al vandalismo, ¿no? Yo no sé, no puedo afirmar que haya sido designio del partido o de parte del partido. Es que tenían, ¿no?, organización, por favor, Carlos. Sí, pero... Tenían dinamitas. Pero no tenemos evidencia. Tenían dinero. Lo cierto es que algunas personas en las movilizaciones en defensa, que también es legítimo, ¿no?, en defensa de lo que ellos consideraban su partido, su presidencia, parte o vándalos incrustados o lo que fuese, se dedicaron a vandalismo, crear zozobra, agredir a la gente, quemar casas. El incendio de la casa de la alcaldesa del Alto de ayer, ¿qué tiene que ver con Claro. ¿Qué tiene que ver la alcaldesa con lo que está pasando, con lo que pasó en Sencata, sabiendo que ella en ningún pasaje del conflicto intervino activamente, eludió? A ver, Carlos, ¿cuántas casas te tendrían que haber quemado a ti por el solo hecho de defender tus ideas? No, claro. Es decir, ahí a eso me refiero. es. O sea, es inconcebible. O sea, Así yo es. estoy diciendo, hemos transitado 37 y algo más años, 37 años en realidad en octubre, de democracia, y creo que este es un momento de inflexión terrible. Terrible. Tenemos que reflexionar Sí. sobre lo que ha ocurrido en estos años, y nosotros lo hemos permitido, porque luego de 37 años de democracia, de desinstitucionalización de la democracia, y aún no se puede estar quejando de eso, digamos, ¿no es cierto? Pero nunca habíamos llegado a este punto. Realmente es motivo de una profunda reflexión, debería llamarnos a un análisis profundo, porque, oye, no podemos dejar así a nuestros hijos. No, por supuesto. Y el éxito de esto que yo denomino el movimiento democrático apunta a reconstituir la institucionalidad democrática, a reponer todo lo que se estaba degradando o incluso destruyendo. Pero, Zulema, lo que estoy intentando hacer, el mensaje que estoy intentando enviar a la audiencia es que en este momento difícil de lo que los argentinos llaman la grieta, una grieta profunda. O sea, esto parece un terremoto ya. En dos mitades, porque la población está dividida en dos mitades.
necesitamos un discurso y una claridad acompañada de ecuanimidad. A ver, sí, es primera vez que se han quemado casas, se ha agredido a la gente. Bueno, algo semejante, no con la extensión de hoy, sucedió, por lo que he leído en los libros, estábamos muy jóvenes nosotros, casi niños, cuando cayó el MNR, ¿no? Quemaron casas Claro. de otras, de los jerarcas del MNR, asaltaron sus casas. Después de eso se está repitiendo ahora, pero ¿cuál es la ecuanimidad, Zulema? Debemos reconocer que han habido excesos en ambos lados. Las primeras casas quemadas han sido de funcionarios del gobierno caído. No, cuando ¿no? digo por qué hemos llegado a este punto, me estoy involucrando. Claro. O sea, porque Entonces- estoy hablando como sociedad. Ah, ok. Estoy preguntándome qué hemos hecho para llegar a este punto, porque me siento parte de estos 37 años de democracia. Hemos luchado para recuperar la democracia y entonces no estoy mirando de palco. Creo Sí. que desde ese punto de vista, Carlos, creo que es una responsabilidad colectiva. Creo que hemos llegado a un punto de inflexión. Por eso hablo en plural también. No, de acuerdo. Ese es el punto de vista que debemos adoptar. Ujú. O sea, no es el momento ya de seguir defendiendo convicciones antes del conflicto, porque ya más o menos está... Claro, se decantaron, ya digamos. está decantado, Ujú. ¿no? Pero comencemos a ver la globalidad, ¿no? Ahora, el otro dato curioso es la conducta de los altos funcionarios de este gobierno, del gobierno caído, Ujú. de Evo Del Morales. gobierno del MAS, para Del decirlo gobierno del concreto. MAS, ¿no? A ver, es un gobierno que comenzó con democracia, por voto. Se respetó el voto y se posesionó Evo Morales. Se ha reelegido de manera inconstitucional, pero lo ha hecho con voto. Eran gobiernos democráticos, aunque los tres han sido democráticos, aunque lentamente fue adquiriendo rasgos autoritarios. ¿Cómo habrá sido el manejo de las cosas y la subjetividad de los altos funcionarios del gobierno que no han encontrado otro camino que meterse a las embajadas? ¿No? Primero, que no han encontrado otro camino que no sea el O sea, fraude. Qué interés. Bueno, dejemos lo del fraude, que es la causa de la caída, pero ¿por qué se meten a las embajadas? ¿Acaso no era un gobierno democrático? Cuando caían los gobiernos dictatoriales, claro, tenían que escapar. Ellos no. Como que entiendo que al diálogo están asistiendo 2 o 3 de los ministros. Eso es lo que se dijo, ¿no? ¿No es cierto? Es un misterio, Entonces, digamos, ¿no? miren, qué interesante, ¿no? Eso muestra la subjetividad de los altos funcionarios del gobierno que estaban conscientes de los excesos, o vaya a saber que, ¿no? Poco a poco O que tal vez estaban ¿no? conscientes, Carlos, y esa es mi hipótesis, de que el respaldo popular que fundamentalmente se expresaba, digamos, en esta imagen de solidez con la CONALCAM, era débil, Sí, no era porque había tan- mucha crítica, Claro. había también mucha crítica a la manera como el gobierno funcionalizó a las organizaciones que le garantizaban supuestamente esta solidez, ¿no es cierto? Tenemos una central obrera boliviana en un estado de debilidad nunca antes visto. Bueno, eso está ya constatado, Zulema, ¿no? El supuesto respaldo masivo, multitudinario, Orgánico. ¿no? No había sido tan fuerte. No, pero además... ¿no? No había sido así. hay- Pero cuidado, Zulema, tampoco debemos cometer, no se debe cometer el error de desconocer que el MAS es todavía la organización política, el partido político más grande de Bolivia, no, sin duda. con sin presencia duda, nacional, sin duda. con una estructura mínima. No tiene el MAS una gran estructura partidaria, pero tiene lazos e inserción en organismos sindicales, etcétera,
que le dan presencia nacional, que ninguna otra organización tiene. Claro, porque Entonces, también creo que un tema que hay que analizar en esta coyuntura es, yo preguntaba a Pablo Solón y decía, pues la oposición no tuvo capacidad de análisis, de respuesta frente a una serie de hechos sucesivos que derivaron en esta situación. Y la respuesta de Solón era que es que la oposición estaba cogobernando, aprobó las leyes más importantes que sustentaban el modelo que el MAS había decidido implementar, ¿no? En los últimos años, desviándose, por supuesto, de lo que había prometido en sus años iniciales. Bueno, así están las cosas, Carlos. Lo que yo te quiero consultar ahora, ¿cuál es la salida? Tú tienes varias propuestas desde el punto de vista de el sustento constitucional que le podemos dar a una salida de la crisis, de esta crisis. con mucho gusto. Zulema he estado publicando en mi columna periodística algunas ideas que espero que estén sirviendo de insumos para quienes toman las decisiones. Hay un tema que ahora ha pasado a primer plano, que a mí me preocupa mucho. Puede ocasionar un sesgo complicadísimo en la ya difícil situación. Esta propuesta de designar tribunales, órgano electoral plurinacional en su conjunto, o sea, nacional y departamentales, y convocar a elecciones por decreto. Yo creo que esa es una idea riesgosa. Hay que tomarla con calma. Siento que el gobierno la ha recibido y la está tomando con cautela. ¿Por qué? A ver, lo primero que debemos tener claro y despejar es qué es lo que manda realmente la Constitución. Quienes están impulsando la idea de convocar y nombrar al tribunal con decreto, o no han leído bien la Constitución o deliberadamente están desinformando. Nos dicen dos cosas. Según la Constitución, en 90 días tienen que hacerse las elecciones. Y nos dicen además, hay suficientes antecedentes que se designa por decreto. Este mismo gobierno ha designado por decreto al Tribunal Supremo de altos funcionarios, ¿no? Bien. A poderes independientes, ese es el ideal, ¿no? Claro, ese es el tema. Hay que ver a los poderes, porque no a los funcionarios del Estado. Y ¿no el es argumento cierto? es que en este caso era un poder de la justicia, un poder así es. independiente. A ver, pero primero veamos lo que dice la Constitución realmente. No, no especulemos. Leamos lo que dice el artículo 169 de la Constitución y de ahí sacamos las conclusiones. ¿Ya? A ver. Es el famoso artículo de la sucesión. Lo voy a leer completo porque creo que es necesario. Rápido. Artículo 169, parágrafo 1. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o presidente, será reemplazada o reemplazado por la vicepresidenta o el vicepresidente, que en este caso no había. Tampoco había. Y a falta de esta o por la presidenta o el presidente del Senado. Y a falta de esta o por la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. Y aquí viene la frase. En este último caso, ¿cuál es el último caso? Solo de diputados, ¿no? De la o el presidente de la Cámara de Diputados. No en el caso del Senado, de la presidenta o presidente del Senado. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones, repito, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. En caso de que hubiera asumido algún diputado. Exacto. Ajá. En caso de que hubiera asumido el o la presidenta de diputados,
pero no nos está diciendo que las elecciones deben hacerse en 90 días, Sí o sí. sino la convocatoria. Ajá. Vuelvo a leer. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. Ya. O sea, el plazo de estos 90 es para emitir la convocatoria, En no ese para, periodo. sí, no para hacer las elecciones. Claro, o sea, ¿No? en algún momento tienen que... Ahora, ¿qué pasa, Carlos, con esto que es real? Se acaba el mandato de la Asamblea ver. Legislativa. Así es. Ahora, Y un poco, perdón, la tolerancia que se está teniendo respecto de el mandato de Yanine Áñez es porque lo repiten cotidianamente y está bien que lo hagan, digamos, que se trata de un gobierno transitorio, surgido de la crisis, además de circunstancias que por lo que se ve no estaban ni en el esquema de Evo Morales y todo su séquito, ¿no? O sea, renuncia Morales, renuncia García Linera y renuncian porque ahorita la presidenta debía ser Adriana Salvatierra, claro, ¿no es cierto? Se les fue de las manos. el MAS cometió inmediatamente, sucesivamente, 2 errores graves. Primero, la renuncia o al menos el asilo de Evo Morales. Ujú. Si él renunciaba y se quedaba en el país, por ejemplo, como él dijo, volver a su Chaco, en el Chapare, la situación era diferente. Claro, no tenía ¿no? intención de hacerlo, pues. Claro. Ujú. Y el segundo error, la renuncia de sus presidentes de cámaras. Ujú. Ahora, por eso era bueno la ecuanimidad en la primera evaluación. El presidente de diputados no es que renunció por error político, le obligaron a renunciar. Fue el primero, ¿no? Fue uno Fue de el los primero, primeros le quemaron la renunciantes. casa. Sí, sí. No, lo retenían a su tenían hermano. el hermano de rehén, en fin. O sea, ecuanimidad. Nuestro mensaje tiene que ser, oigan, llegó el momento de tranquilizarnos. Claro, hubieron ¿no? desatinos de Así todo es. lado, ¿no? Entonces, pero bueno. ¿Quién lanzó la primera piedra a esa altura? Ya o sea, no vale la pena. Claro, decir. no como en la escuela, ¿no Claro. ve? ¿Quién ha dado el primer puñete? ¿No ve? Claro, No es, claro, ya sí. no, calma, tenemos que bajarlos. Bueno, pero a ver, está claro, ¿ya? Que el plazo de 90 días para emitir la convocatoria. Ahora, esta disposición, su lema está clarísimo, no fue pensada, a nadie se le imaginó que faltando 80 días, ¿no? Para terminar, es decir, menos de los 90 días, Claro. ¿no? Nadie podía imaginar que faltando 80 días suceda lo que ha sucedido. Ujú. ¿Quién podía imaginarse que un radicalismo detrás de una cartita pidiendo una renuncia termine como ha terminado? Sería un simplismo decir que la cartita ocasionó la renuncia de Evo Morales. Para nada. Claro, ¿No es cierto? todas las Nadie circunstancias. podía imaginar esto. Lo cierto es que aun quienes interesadamente o equivocadamente quieren hacernos creer que el plazo de los 90 días es para las elecciones, aún ellos tienen que reconocer Que no es posible. que en esa interpretación igual Yanine Áñez va más allá del 21 de enero. Ahora, ¿No es cierto? ¿cuál es tu planteamiento entonces? Bien, a ver, esclarecido Digamos esto. que sí, que eso sí se lo entiende. Eso Ya. quiere decir que estamos pensando en que se debe cumplir los plazos que establece la ley ver. electoral. Esclarecido esto, no significa tampoco que Yanine Áñez espere al día 89 para emitir convocar. la convocatoria. Ujú. La, ¿no? la convocatoria tiene que ser emitida Así ya. es. Lo recomendable por la situación del país es que se emita ya la convocatoria. Ahora, ¿quién emite la convocatoria? Bueno, y aquí aparecen varios problemas de tipo legal y constitucional. Y aquí nos vamos a confrontar con la idea de que se lo haga por decreto, Ujú. ¿no? A ver, ¿cuáles son los temas? Primero, el órgano electoral ya no es una dependencia jurisdiccional administrativa.
Claro. Es ahora un órgano, poder, un poder del Estado, Estado. un órgano de poder. Es uno de los 4 órganos de poder. Sería altamente riesgoso nombrar a un órgano del poder mediante decreto. Por otro poder, ni siquiera por la Asamblea, ¿no? O sea, ahí hay un problema serio. Hay una razón política, además, ¿no? Perdón, una razón jurídica primero. Entendemos que vivimos una situación de excepción, hay que sacar al país de la crisis. Eso está entendido. Pero debemos recordar que la caída, la renuncia de Evo Morales y el éxito del movimiento democrático se hace con el discurso de respeto a la Constitución, respeto o reconstrucción de la institucionalidad democrática, no a la subordinación de los poderes. Hay que construir la separación, la democracia, etcétera. Pero ¿no ese es un discurso. Está bien, pero no creo que se vaya a lograr de la noche a la mañana. No importa, todo eso. pero si tú has cambiado, has ocasionado la renuncia de Evo Morales con ese discurso, al día siguiente no puedes hacer lo contrario. Ahora, ¿no es cierto? Tienes que comenzar a reconstruir la institucionalidad sin perder de vista que lo que estamos viviendo es un problema político, no jurídico. O sea, lo que te estoy entendiendo, Carlos, es que la solución, sí o sí, en tu punto de vista, tiene que pasar por el Parlamento, por la Asamblea Legislativa. Inicialmente, sí. O sea, a ver, para decirlo en breve, yo sé que el problema es político y tengo que darles respuesta política. Pero mi respuesta política no tiene que violar toda la institucionalidad. Tengo que aproximarme lo más que pueda a las reglas jurídicas y constitucionales, y aquí viene el diseño de la solución. Ahora, antes de que entres a eso, quiero preguntarte. Cuando llegabas, te consultaba si habías escuchado la grabación y las instrucciones de Evo Morales, ¿no? Y ahí queda claro, el MAS quiere instalar la Asamblea Legislativa, ese es el plan, para considerar la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera y rechazarla. Lo ha dicho Evo Morales, habrá que hacer un peritaje de que si esa es o no es su voz, no sé qué, pero lo ha dicho, está claro, y lo ha dicho anoche la presidenta del Senado, la señora Choque. Es decir, que eso es posible desde el punto de vista del apego a la Constitución, es posible el retorno de Evo Morales y es posible que Evo Morales retorne con esta maniobra, con esta, no sé si maniobra, tú me lo vas a aclarar, si está constitucionalmente sustentado, de garantizar el retorno de Evo Morales rechazándole su carta de renuncia o lo que han argumentado, lo que ya se ha argumentado sobreabundantemente de que Evo Morales se fue del país por voluntad propia y ya no tiene retorno. Sí, veo poco probable que Evo Morales vuelva, porque ya son 2 causales que incurren. En este 169 dice, a ver. El que acabas de leer hace un momento. Sí, el que ¿no acabo de leer, o sea, ¿no? por impedimento. Y ahora su impedimento es que no está en Bolivia, está en el exilio y se fue sin pedir la licencia que la ley también le obliga. A ver, el 170... El siguiente dice lo siguiente: la presidenta o el presidente, etcétera, cesará en su mandato por varias causas: por muerte, por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ausencia. Y ahí, ¿ya? Ese es el argumento que se... Entonces, hay ya 2 causales: la renuncia, que la pueden rechazar, pero como él se ha ido, se ha asilado, ya ha operado su ausencia. Ya no corresponde analizar la renuncia. Ya no. El MAS se equivocaría si intenta revisar la renuncia porque está ya la otra causal. Entonces,
hagamos a un lado esto porque solo nos enrarece el análisis y volvamos al tema principal. ¿Cómo hacemos para convocar lo más rápido posible a unas elecciones que se realicen lo antes posible también? Claro. ¿Qué hacemos? ¿No? No necesitamos esperar, como hemos dicho, estos 3 meses para emitir la convocatoria. Tenemos que acortar plazo. A ver, hay varias disposiciones legales que nos ponen trabas. La primera disposición, las primarias, las famosas elecciones primarias de la Ley de Organizaciones Políticas. Hay que eliminar sacar eso. No sé si definitivamente, porque es un mecanismo de democratización, pero al menos para esta elección hay que sacarla. Con eso nos vamos hasta diciembre del próximo año. No hay elecciones primarias. Segundo elemento. La ley del régimen electoral dice que quien emite la convocatoria es el Tribunal Supremo Electoral. Ajá. O sea que lo primero que hay que hacer es elegir al Tribunal Supremo. En este caso tenemos las dos cosas, ¿no? Hay que elegir primero al tribunal y si no quitamos eso de la ley del régimen electoral, lo elegimos y ellos convocan. Pero no me parece que sea el momento adecuado para eso. Lo que el país necesita ahorita es, ¿saben? Va a haber elecciones tal día. Ya. Certeza de que va a haber. O sea, que tiene que ser, ¿no?, la Asamblea Legislativa. Exacto. Entonces, segunda disposición que hay que quitarla. No definitivamente tampoco, pero sino solo para este caso, la disposición de que es el tribunal y que la Asamblea convoque. Ya. Este es otro tema que impide que se haga por decreto. La presidenta no puede convocar a elecciones. No debe hacerlo en este momento. Sería una pésima señal. Hay que el argumento hacerlo. De que el antecedente de la convocatoria hecha por Rodríguez Bercé es insuficiente. No, es otra mentira. Es otra mentira. No podemos reconstruir el país con mentiras. Ya. En la Constitución anterior y en el Código Electoral anterior, la convocatoria era atribución del presidente. O sea, cuando Bercé hizo eso... Es por empantanamiento, tenía atribuciones para hacer. No era por no, tenía atribuciones para hacer eso. Por decreto se convocaban a las elecciones. Ya. En la nueva ley del régimen electoral, se le ha quitado eso al presidente y es atribución del Tribunal Supremo Electoral. El otro tema, Carlos, es quiénes van a conformar el tribunal. Ya. Entonces, ya hemos identificado dos cosas, ¿no? Tenemos que quitar primarias, tenemos que quitar la atribución del Tribunal Supremo de convocar a elecciones. Vamos ahora al tribunal. A ver, estas dos cosas están en leyes. Ley de organizaciones y ley del régimen electoral. Por lo tanto, se puede hacer una ley con corta. otra ley las saco eso transitoriamente. El problema del tribunal es más serio, porque las reglas están en la Constitución. Entonces, no puedo con ley quitar eso, mucho menos con decreto. O sea, es terrible. O sea, la manera como se elige... La iniciativa de hacer todo esto por decreto es realmente altamente peligrosa, ¿no? A ver, es la Constitución la que tiene, y esto es lo complicado, tiene reglas para elegir al Tribunal Supremo y para elegir a los tribunales departamentales. O sea, no es un tema fácil. No es un tema A ver, menor. para no leer y acortar, ¿qué dice la Constitución? Dice, sin asomo de duda, el Tribunal Supremo Electoral tiene 7 miembros, 6 de los cuales son designados por la Asamblea y uno por el y uno por la presidenta en este caso. Y dice además, con concurso de méritos con un proceso y de selección. ¿Ya? O sea... y tiene plazos, ¿no? No tiene. No tiene plazos. No tiene. O sea, puede ser rápido. ¿No? Claro. Lo peor que podríamos hacer es lo que sugiere ese proyecto de decreto que se ha difundido. No sé si será el original. Lo único que hacen es un decreto que dice designa ministros vocales a tales. Eso no permite la Constitución.
o si se le ocurre a la presidenta hacer eso, eso sí marca una violación a la Constitución y la legalidad boliviana, y lo que salga de esas elecciones será impugnable en el mundo entero. Ajá. O sea, no, es terrible, esa propuesta no tiene ninguna solidez. Lo que hay que hacer es, como el texto de la Constitución para el Tribunal Supremo no tiene plazo, acortar los plazos. Hay que aprobar un proyecto de ley. Aquí voy a hacer un anuncio, una primicia. Me ha pedido, no a contrato, yo soy consultor, esta vez ha pedido ad honorem de unas ONGs. Estoy redactando, la tengo casi completa ya, la ley, el proyecto de ley corto para enfrentar esto. Y además, vamos a ver enseguida el plazo de las elecciones. Estoy elaborando un calendario, un cronograma tentativo de cómo podría hacerse en un corto periodo las elecciones. Pero bueno, volvamos. Entonces, la Constitución dice eso: 6 en la Asamblea, y hay que hacerlo con concurso. Acorto los plazos, 10 días máximo, en 5 días hay que convocar a los que quieran y en otros 5 días calificar. Bueno, mientras tanto, tienen que estar concertando los actores políticos para designar rápidamente. ¿Ya? Y los tribunales departamentales, dice la Constitución, que se designan en la Cámara de Diputados de ternas que vienen de las asambleas departamentales, su lema. Eso es terrible. No se puede concertar eso fácilmente. Por lo tanto, otra vez, plazo: 5 días o 10 días a las asambleas departamentales para que hagan sus ternas. Y si no elaboran sus ternas, la Cámara de Diputados designa a los vocales de esos tribunales con ternas o sin ellas. Entonces, listo, cumples la Constitución para que no sea impugnada tu solución, pero agilizas los plazos, ¿no? Y finalmente, la ley del régimen electoral ya modificaron para esta elección del 20 de octubre. La ley del régimen electoral decía 150 días para mínimo. La ley dice la convocatoria se emitirá al menos 150 días antes. Para la del 20 de octubre, con una ley han reducido a 120 días. Bien. Ahora se puede reducir. La pregunta: si nos quedamos en 120 días, no necesitas nada, ya está en la ley. ¿Cómo se determina cuántos días puedes reducir? Mucho cuidado. Mira, sería fatal, Zulema, que alegremente, como están proponiendo varias personas, como acuerdo político digan, el 19 de enero va a ser el día de la elección. Y tú llegas al 19 de enero con un padrón no del todo depurado, o llegas, peor todavía, con unas papeletas mal hechas, o no puedes distribuir las papeletas. ¿Te imaginas lo que pasaría? Lo que estamos viviendo ahora se habría dado la vuelta y sería fatal. O sea, mucho cuidado. No es posible. Porque además estoy pensando que pueden haber intereses que vayan a desvirtuar el proceso electoral. A ver, te pongo muy clarito, que ese es el temor. Te pongo muy clarito. Para elaborar las papeletas, que tienen, todos sabemos, unas características muy especiales, técnicas, etcétera, se contrata normalmente a la editorial del Estado. ¿Quiénes están ahí? Claro. ¿No es cierto? El proceso de contratación, los contratas, te sabotean y te tiran o sea, por favor. ¿Cuándo, muchísimo Carlos? A ver, Así. lo que hay que hacer, Zulema, es lo siguiente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy elaborando un calendario electoral tentativo, cuidadoso.
para esto se necesitaba para tal actividad antes 60 días. Ahora Lo bajo a 45, ¿no? O sea, sí, y estoy haciendo el calendario para saber finalmente, con un margen de seguridad, si de los 120 días puedo rebajar algo más. Y una vez que se determine eso, recién le ponemos fecha a las elecciones y no como está sucediendo ahora, alegremente, ¿no? Dicen, no, el 19 de enero o no. Incluso se han venido otra vez a La Paz diciendo, o el 19 no me voy de La Paz si no sale la convocatoria para el 19 de enero. O sea, por favor, esas conductas radicales en esta fase son muy riesgosas, ¿no? Otra cartita tampoco va a funcionar en esta oportunidad. Y esto es muchísimo más delicado que la primera cartita que terminó siendo depositada en el piso del Palacio del Pueblo, como le llaman, porque ya no había quien. Palacio de Gobierno. No, ya no había quien. Porque el Palacio del Pueblo estaba al lado. Mucho cuidado, Zulema. Esta es la realidad. En, qué sé yo, unas cuantas horas más voy a tener el proyecto de ley elaborado para enviarlo a quienes toman las decisiones. Yo no soy quien toma decisiones, simplemente pongo al servicio de las soluciones mi expertise, mi experiencia, etcétera, y ya, tratar de ayudar a que esto salga con cautela, con celeridad y con efectividad. Carlos, muchísimas gracias, se nos ha ido el tiempo. Bueno, ahí hay varios temas que ha colocado en el tapete. Es un momento muy difícil. Hay que avanzar en estos acuerdos que tienen que centrarse en la Constitución, pero también hay que empezar a apaciguar el país. Ambos temas son importantes. No sé si la convocatoria de elecciones solamente como por la convocatoria logrará apaciguar el país. Creo que será un proceso bastante más complejo de lo que nos podíamos estar imaginando. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el día de mañana a las 12, como todos los días. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.